Aquella universidad que acogió a los exiliados y a quienes huían de un régimen que no era democrático y que perseguía a quienes defendían el compromiso ético y cívico, volver aquí a hablar de derechos humanos es muy trascendente. Dicho esto, y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a escuchar las experiencias de defensoras y defensores de derechos humanos, siempre hay que partir desde el punto de vista o de un contexto local, ¿no?, para entender las experiencias a debatir. Es por esto que en este primer panel abordaremos la situación de las personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México. Y ¿pasan las primeras? No, bueno. Daremos la voz a la primera ponente, que es Alejandra Leiva, abogada del área de derechos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. En segundo lugar, si llegan, a las señoras Guadalupe Espinoza y Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogados de México. Y en tercer lugar, a Edgar Corzo-Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que como tiene que irse un poco antes de que termine la mesa, hemos decidido alterar el orden de los ponentes. Así que, si les parece bien, cada uno de los ponentes dispone de unos 15 minutos. Sí que, como he dicho antes, y para apurar los tiempos y respetar el horario lo más posible, voy a ser bastante estricto. Tengo unas tarjetas aquí preparadas ya. Entonces, si ven que paso las tarjetas, ya es indicativo de que se acaba el tiempo. Y dejaremos los últimos 15 minutos para un turno de preguntas, cuestiones, que también se replicará en el segundo panel, o en la segunda parte de este primer panel. Así que, sin más, te doy la palabra a Alejandra Leiva. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy agradecida de la invitación y sobre todo también agradecer a la UNAM. Yo soy egresada de la UNAM, entonces me da muchísimo gusto estar aquí. Me da mucho gusto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas se dé y organice este espacio de reflexión que me parece muy importante, que a veces en las aulas de la universidad no se toca, pero en la vida profesional nos damos el golpe duro de la realidad, y sobre todo que esta cuestión de violencia y la situación actual de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, pues no es un tema aislado, sino que toca muchos temas de fondo, ¿no? Toca el tema de una desigualdad social, toca el tema de la protección al medio ambiente y de la protección a los derechos humanos en general en este país. Creo que es importante mencionar que esta situación de violencia continúa, que desde la sociedad civil es un tema que nos preocupa profundamente, y por eso nos parece muy importante que podamos estar aquí 2 días para poder reflexionar acerca del contexto actual y que también podamos empujar propuestas, alternativas y dar cara y sobre todo generar medidas en conjunto también para poder enfrentar esta situación que nos parece muy grave. Bueno, yo colaboro en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Es una organización que lleva trabajando más de 25 años en temas de litigio estratégico en materia ambiental. Y bueno, desde el 2013 el CEMDA cada año hace un informe sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente. Justo el lunes de esta semana nosotros presentamos nuestro 5º informe sobre la situación de las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. Y pues mi intervención va a ser sobre dar algunos datos y cifras que encontramos en el periodo de enero a diciembre de 2018 y que bueno, hemos visto como un análisis continuo y de ciertos patrones de violencia hacia este sector de personas defensoras. Cabe señalar que Global Witness, una organización internacional
que monitorea anualmente también los asesinatos de personas que defienden el medio ambiente, pues en el año 2017 ubicó a México como el cuarto país más peligroso para defender el medio ambiente en América Latina, ubicando a América Latina como una de las regiones más peligrosas y violentas para la defensa del medio ambiente. En ese sentido, nosotros ya desde el 2017 encontrábamos un patrón de violencia y de ciertos tipos de agresiones que nos preocupaban sobremanera, y es que en todos estos años y monitoreo que realizamos sobre las agresiones, pues identificábamos como principales agresiones a las amenazas, a la intimidación, al allanamiento, y desde el 2016, 17 y sobre todo 18 hemos visibilizado una escalada de la violencia. Ya en el 2017 ubicábamos ese año como uno de los más letales para la defensa del medio ambiente, pues los homicidios estaban aumentando considerablemente, y también la criminalización y las agresiones físicas. Es decir, estos tres tipos de agresiones se colocaron dentro de las principales, lo cual nos estaba pues ya sonando una alerta roja de que la violencia estaba escalando, incluso ya a acciones más directas como el homicidio. En ese sentido, ya para este periodo de 2018, cabe señalar que nuestra principal fuente son notas de prensa, pero también tenemos ejercicios de documentación de casos que acompañamos y brindamos asesorías, o también de otros casos que otras organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos pues monitorean y documentan. En ese sentido, esas son la manera en que nosotros hacemos un registro y una sistematización año con año. Ahora tenemos ya esa sistematización desde el año 2010 hasta esta fecha, lo cual nos da un panorama completo de cómo ha evolucionado la violencia hacia las personas defensoras del medio ambiente. Y también cabe señalar que estas cifras que presento hoy son solamente una aproximación al fenómeno, es decir, desgraciadamente en México como sociedad hemos llegado a normalizar la violencia, y las personas defensoras también han normalizado la violencia. Es decir, que si una persona defiende derechos humanos en este país, pues es normal que recibas amenazas, es normal que te metan a la cárcel, es normal que recibas agresiones físicas, y por lo tanto esa normalización también impide que se denuncie. También es importante mencionar que México tiene un porcentaje de impunidad arriba del 90%, y también ese contexto pues hace que las personas no visibilicen y no comuniquen las agresiones a las que son víctimas. Por eso pues nuestra fuente solamente es un panorama acotado de lo que llega a los medios de comunicación. En ese sentido, de enero a diciembre de 2018 ubicamos 49 ataques a personas defensoras. En estos ataques pueden cometerse una diversidad de agresiones y pueden ser también víctimas varias personas, desde agresiones dirigidas a personas en lo individual, pero también acciones dirigidas a comunidades y organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, de esos 49 ataques ubicamos, y como podrán ver en la infografía, que también traemos material que podrán llevarse, y el informe, ubicamos que de las entidades, los estados más violentos en México en este periodo de tiempo fueron Puebla con 8 casos, Oaxaca y Chihuahua con 6 casos, y Guerrero y el Estado de México. Y hemos detectado que estos estados en el país han tenido una constante de aparecer en los primeros estados en la lista de violencia y de agresiones contra personas defensoras, ¿no? También, Puebla destaca mucho por ciertos conflictos de la tierra y territorio y del agua, donde varias personas han sido criminalizadas, pero también asesinadas, como el compañero Manuel Gaspar. En ese sentido, también ubicamos dentro de la variedad de víctimas que el 89% de las agresiones fueron cometidas contra personas en lo individual, y hacia las comunidades en un 8% y hacia las organizaciones de la sociedad civil en un 3%. Y también identificamos
cuáles son los recursos naturales o los elementos naturales que están en la disputa en este contexto de violencia. Y ubicamos que el 70% de los casos están relacionados con disputa de la tierra y el territorio en el país, el 15% están relacionados con temas de agua, el 7% a temas en general de medio ambiente, el 6% están relacionados al bosque y el 2% a la fauna. Y algo que nos parece también muy preocupante y es una constante en los informes que hemos realizado y publicado es que el principal agresor señalado en las notas de prensa y por las víctimas ha sido el Estado. Y que también identificamos un gran número de notas donde no se ha identificado plenamente a los agresores. Eso también tiene que ver en que no sabemos si hay una opacidad en las cifras y en los datos de cuántas personas realmente han podido denunciar y cuántas de esas denuncias en qué estado están. No sabemos si efectivamente hay investigaciones exhaustivas al respecto. En ese sentido, por lo menos en este año, en 2 de los casos de asesinatos a personas defensoras en Chihuahua, específicamente Isidro Valdenegro y Julián Carrillo, ha habido avances en la investigación, pues se han realizado algunas detenciones, pero tenemos muchísimos casos en donde no hemos llegado a la verdad de esta violencia y a la verdad de estas agresiones y mucho menos a sanciones a los responsables, lo cual también en este informe pues hemos solicitado información al Mecanismo Federal de Protección y también ellos identifican como de los principales agresores a funcionarios públicos, lo cual nos parece muy preocupante y muy contradictorio que por un lado el Estado mexicano tenga la obligación de proteger y de generar un entorno propicio para la defensa ambiental y también se ha señalado públicamente como los agresores. Y también otro de los actores o agresores que están en el contexto son el crimen organizado, personas de la comunidad, personal de las empresas y algunos particulares. También es importante decir que los conflictos socioambientales generan muchas tensiones comunitarias y también provocan una ruptura en el tejido comunitario. Y esto se tiene que ver con la implementación de los planes nacionales de desarrollo, con la implementación de proyectos de infraestructura y de desarrollo que no respetan los derechos humanos, sobre todo los derechos colectivos de comunidades indígenas y de pueblos indígenas, como el derecho a la autonomía, el derecho al desarrollo propio, el derecho al consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, en este informe también hemos identificado qué ataques, proyectos o actividades están relacionadas con la violencia y con las agresiones. Y hemos identificado que el 17% de estos ataques se relacionaron con proyectos de infraestructura como carreteras, hay una gran diversidad de este tipo de proyectos. Y también identificamos que están relacionados con despojo de tierra y territorio y los proyectos hidroeléctricos. Estos se encuentran en los 3 primeros lugares, seguidos de la minería y de proyectos de energía renovable como proyectos eólicos y solares. En ese sentido, y cabe señalar que dentro del Estado pues también identificamos qué nivel de autoridad era quienes participaban en las agresiones y ubicamos que el 54% se relacionaban a autoridades estatales, el 25% a autoridades municipales y el 21% a autoridades federales. En ese sentido, también hemos visto que sobre todo la minería y proyectos hidroeléctricos se han encontrado en una constante de los principales proyectos con los que se relacionan muchas de las agresiones y de la violencia. En ese sentido, pues ese es el panorama que nosotros presentamos en datos y en cifras que tenemos actualizados hasta el 2018 y que nos parece también muy preocupante el haber ubicado en estas cifras al homicidio como la principal agresión que se cometió, seguida de la criminalización, las amenazas, la agresión física, la intimidación, el hostigamiento, la privación ilegal de la libertad y el allanamiento. En ese sentido, ubicamos 16 ataques de homicidio en donde fallecieron 21 personas que defendían el medio ambiente en este país.
Es por eso que también hemos impulsado una serie de recomendaciones como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que nos gustaría que pudiéramos reflexionar en este espacio, en otros espacios, y también incidir para que el Estado mexicano pudiera tomar ciertas acciones, ¿no? También, la actual administración señaló que va a entrar en un proceso de diagnóstico y de reestructuración para el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y si bien se nos hace importante esta reestructuración, tenemos que considerar que por lo menos las medidas tienen que ir más allá de eso, ¿no? Nosotros consideramos que si bien el mecanismo se ha considerado una de las primeras medidas de la política pública para la protección a personas defensoras, no debería de ser la única y deberíamos de impulsar una política integral en materia de protección a personas defensoras y periodistas. En este año también se han ubicado 15 asesinatos de personas defensoras y periodistas, y por lo tanto es un contexto que nos parece sumamente alarmante, porque estamos viendo que la violencia no está dando pasos atrás y que no se están tomando las medidas necesarias y contundentes. Una de las cuestiones puntuales que nosotros queremos hacer hincapié es que la violencia tiene un trasfondo también de violencia estructural y histórica, de discriminación, de marginación y de pobreza hacia las comunidades indígenas y pueblos indígenas. También el que este país sea considerado un estado pluricultural, pero que en los hechos no se generen mecanismos de participación ni de acceso a la justicia ni de información, y es algo que nosotros queremos empujar. Ahora, en el contexto que también está el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional sobre derechos de acceso en materia ambiental, y es un acuerdo que tiene los principales estándares sobre derecho a la información, participación y acceso a la justicia, y que es el primer y único tratado internacional que tiene un artículo específico para la protección de la defensa ambiental en América Latina, por lo cual se nos hace muy importante y relevante que este acuerdo regional, este tratado internacional pueda ser aprobado por el Senado de la República y en consecuencia ratificado por el Estado mexicano. Se necesitan 11 ratificaciones para que este acuerdo regional pueda entrar en vigor, y que pues para nosotros es un acuerdo muy importante y que esperamos que pueda ser ratificado por el Estado mexicano y que también se pueda atender estas problemáticas, pero atendiendo la situación de fondo, atendiendo las causas de fondo que nosotros ubicamos en cómo se implementan y se aprueban los megaproyectos en este país, y que hemos visto una constante y de violencia en esta implementación de megaproyectos. Y que también para nosotros es muy importante que el Estado mexicano realmente reconozca la importancia de la labor de defensa del medio ambiente, y que podamos echar para atrás ese discurso que actualmente está muy puntual en los medios y en el discurso de varios funcionarios públicos sobre que los defensores del medio ambiente, las defensoras del medio ambiente, somos opositores al desarrollo de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, sobre todo por ceñirte absolutamente y respetar el tiempo. Querría preguntar si Guadalupe Espinoza y Claudia Gómez están en la sala. No, vale. Pues doy la palabra al señor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, muy buenos días. Con el gusto de estar, por supuesto, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es mi casa. El préstamo a que se hizo referencia hace rato, pues tiene una parte en mí, hay otras personas más, pero con mucho gusto, por supuesto. La universidad pues forma recursos humanos y también tiene que ver con el servicio público. Me imagino que la cuestión de tiempo ya no es tan apremiante, así que bueno, eso me permite ir más holgadamente. Trataré de no excederme porque seguramente llegarán las personas.
Un saludo, por supuesto, a quienes integran la mesa y a las caras amigas que veo en este auditorio. Les pido su atención en las siguientes imágenes, por favor, imagen y sonido. Si lo ponen allá en cabina. Luchamos para que la libertad de expresión deje de ser un riesgo y se ejerza sin agresiones a periodistas. Para que su protección solo sea necesaria en sus ratos libres. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH. Ahora hay un audio. Somos defensores del medio ambiente y el territorio. Derechos que no deberían ser defendidos, solo ejercidos. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH. Muchísimas gracias. Como pueden ustedes observar, parte de la labor que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la sensibilización. Estos dos spots, el primero son dos spots de 30 segundos. El primero tiene que ver con los defensores de derechos humanos en general, dirigidos en este caso a los periodistas, libertad de expresión, y el segundo ya más dirigido a lo que nos toca aquí en esta mesa, pero que tiene, pues por supuesto, tiene un audio con la defensa del medio ambiente. Forma parte, insisto, de una campaña que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se han realizado en esta Comisión Nacional otros esfuerzos. Vale la pena señalar la Recomendación General número 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, que fue dirigida a diversas autoridades federales y estatales, así como a todos los presidentes municipales del país. Ahí se realizó una investigación y se concluyó que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen, por supuesto, a la protección de los derechos fundamentales. No obstante, las agresiones que sufren van, como se ha señalado, desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad, ya que se vuelven incómodos tanto para algunos órganos públicos como para algunos entes privados. En esa recomendación general se señaló la incidencia en la obstaculización de las actividades desarrolladas por algunos defensores comunitarios, particularmente en los casos relacionados con la defensa de sus tierras, territorios e instituciones culturales que pueden ser afectadas por proyectos de diversos sectores industriales, promovidos por la iniciativa privada o los gobiernos. Ahí tenemos casos referidos sobre un integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmeluca, que organizó una manifestación contra los trabajos del proyecto carretero Arco Poniente que afectaría a su comunidad. Ahí también tenemos otros que se refieren a un integrante de población indígena de Resurrección en el estado de Puebla, quien participó en actos de protesta contra diversas reformas que impactaban la administración de su localidad. Y hay más, por supuesto, en esta recomendación. Pero lo importante en esta recomendación general número 25 tiene que ver con las propuestas de diversas políticas públicas para prevenir y proteger a quienes son la voz de diversos colectivos en situación de vulnerabilidad y que lamentablemente enfrentan distintas situaciones de estigmatización, criminalización y violencia que los aqueja desde hace años. Otro de los esfuerzos que ha realizado la Comisión Nacional, en esta ocasión en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, fue el Foro Internacional Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias. Este fue un evento al que acudieron diversas autoridades y lo que buscaba principalmente era hacer un acto de reconocimiento público a la labor de las personas defensoras en un contexto en que diversas personas criticaban sus actividades, acusándolos de defender a delincuentes o lucrar con las víctimas. Este fue un evento importante, costó bastante esfuerzo lograr y prácticamente sacar de las autoridades un compromiso en favor de los defensores. En dicho evento, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez, destacó que una de las políticas públicas contenidas en la Recomendación General 25
solicitada a todas las autoridades recomendadas fue la creación de una campaña pública para reivindicar la labor de las personas defensoras, para la sensibilización y no estigmatización de las mismas, ya que realizan un valioso aporte a la democracia. Sobra mencionar que las autoridades federales no realizaron campaña alguna. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cambio, realizó una que ustedes acaban de ver al inicio de mi charla. Asimismo, decir que el esfuerzo que hace la Comisión tiene que ver como integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en donde hemos estado atentos a la protección de 150 personas defensoras del medio ambiente y del territorio, 60 mujeres y 90 hombres que son beneficiarias y que han sido generalmente incorporadas de manera colectiva. Estamos hablando de una Junta de Gobierno que tiene cerca de 800 beneficiarios entre periodistas y defensores de derechos humanos. Pero esta labor que hace la Comisión Nacional también tiene que ver con algunos casos, expedientes, quejas y con medidas cautelares, como lo señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un momento. El impacto se mide mucho con las medidas cautelares y podemos decir que si bien en el 2014 se emitieron 4 medidas cautelares, en el 2016 fueron 28, en el 2017 fueron 32 y en el 2018 fueron 45 medidas cautelares que tienen que ver con una situación de riesgo, tienen que ver con una medida urgente y por supuesto buscando que no se lleve a cabo la irreparabilidad del daño. Si nosotros cruzamos con lo que se acaba de decir hace un momento, que en 2018 fueron 49 ataques, de acuerdo al Centro Mexicano de Medio Ambiente, pues entonces cruzamos esa información, 45 medidas cautelares de 49 ataques, suponiendo que se pudiera cruzar, pues es un número bastante alto de situaciones de riesgo en las que están las personas inmersas, las personas defensoras de derechos humanos. Casos hay varios, pero yo creo que nos lleva a reflexionar, por supuesto, en la situación de riesgo y criminalización que sufren las personas defensoras de derechos humanos. La Comisión Nacional ya ha señalado que el contexto actual que viven estas personas en México es adverso, de violencia, estigmatización y criminalización. Se ha advertido igualmente que la labor que realizan diariamente las coloca en una situación de riesgo generalizado debido a la sobreexposición a diversas violaciones de sus derechos humanos cometidas tanto por servidores públicos como por agentes no estatales, ya sean empresas particulares o grupos de la delincuencia organizada, lo cual ya se ha dicho igualmente aquí. Las personas defensoras de derechos humanos representan luchas de distintos grupos de la población, generalmente en situación de vulnerabilidad, cuyos derechos se han visto violentados por condiciones de desigualdad histórica o por situaciones de desventaja en las que suelen encontrarse. Estos riesgos hacen, por supuesto, que se realice un estudio y un análisis de la situación particular en la que se encuentran estas personas de derechos humanos. La defensa del medio ambiente y el territorio está generalmente enfocada a la oposición de megaproyectos que afectan la sostenibilidad, la identidad de grupos indígenas y la salud de comunidades enteras, además de que en algunas ocasiones implican su desplazamiento por el aprovechamiento de los recursos naturales que eran fuente de su subsistencia cultural y también económica. Una persona defensora del medio ambiente y de la tierra representa a la comunidad, sus costumbres, recursos e incluso su identidad. Para la Comisión Nacional, entonces, las agresiones a una persona defensora no solo constituyen una afectación a su derecho a defender, sino que trasciende el entorno social, pues dejan indefensión al grupo que esa persona representaba. Las agresiones a estas personas claramente implican una agresión a la comunidad que representan y significan un retroceso en la lucha por la protección de sus derechos humanos. Estas agresiones conllevan un mensaje de represión y advertencia a la comunidad entera respecto de las consecuencias posibles en caso de continuar con su labor. Se enfrentan, por supuesto, estas personas
a grandes empresas, agentes de gobiernos cuyos intereses también se ven afectados por la oposición a actividades de aprovechamiento económico, instalación de industrias y explotación de recursos naturales. Estos grupos de poder a los que estas personas se enfrentan tienen una capacidad importante de hacer daño, pues cuentan con recursos suficientes para reprimir las actividades de defensa mediante intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, desapariciones y homicidios. Los líderes comunitarios y defensores del medio ambiente que se oponen a grandes proyectos, generalmente de la industria energética o minera, que exigen se lleve a cabo la consulta previa para respetar y proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas, recurrentemente enfrentan agresiones de particulares vinculados con las empresas que encabezan dichos proyectos o de funcionarios vinculados al manejo de dichas inversiones y el desarrollo de la infraestructura. Los grupos de la delincuencia organizada que de manera ilegal explotan los recursos naturales, como a través de la tala de árboles, son agresores principales de defensores del medio ambiente. Su nivel de peligrosidad ha superado las posibilidades del Estado de brindarles una protección efectiva. Según los registros de la Comisión Nacional, la intimidación y las amenazas son las agresiones más comunes hacia defensores del medio ambiente y la tierra. Sin embargo, la criminalización y estigmatización de su labor también se ha utilizado para debilitar movimientos de defensa del territorio. Se les vincula con grupos del crimen organizado y se minimiza su lucha, señalándoles como opositores al desarrollo o como oportunistas que buscan un provecho particular de la situación. La Comisión Nacional ha insistido en que el reconocimiento a la importancia de la labor de las personas defensoras es una medida de prevención óptima. Los asesinatos y desapariciones constituyen la más grave censura a su labor, las cuales ha aumentado en pocos años. Se ha sostenido por la Comisión Nacional que la impunidad en que las personas agresoras pueden actuar ha sido un motor de crecimiento de la situación de violencia contra personas defensoras. Ya se dijo que el grado de impunidad es altamente preocupante en el caso de las personas defensoras de los derechos humanos. En la Recomendación General número 25, en la investigación que se realizó, arrojó un grado de impunidad del 100%. En el caso de periodistas, defensores también, esto llega a más del 90%, pero un mensaje con un 100% de impunidad, por supuesto que es una muy mala señal. Por eso se señalaba hace unos momentos por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que un antídoto bien puede ser, o más bien constituye, el abatir la impunidad que aqueja a este sector. La Comisión ha realizado diversos pronunciamientos a las instancias a cargo de la Procuración de Justicia en nuestro país para que emprendan investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques de los que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos. La Comisión ha reiterado ese llamado a las fiscalías y procuradurías a cargo de la investigación penal de las agresiones conculcadas a personas defensoras para que se investigue eficazmente la violencia relacionada siempre con la labor de defensa que realiza dicho sector. Desafortunadamente es normal o a veces muy común que la investigación que se realiza deja a un lado la labor de defensa que realizan estas personas. Se ha exhortado a estas instancias a aplicar protocolos especiales que establezcan lineamientos en los que se considere en la investigación la situación de vulnerabilidad, la situación de riesgo y contexto vinculado a la labor de estas personas. Asimismo, a instituir fiscalías o unidades especializadas que tengan por objeto la persecución de estos delitos. Ha habido en consecuencia un exhorto, un llamado recurrente, permanente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las autoridades a cargo de la implementación de las medidas cautelares deben vigilar que su cumplimiento se realice íntegramente por el tiempo que resulte necesario. De nada sirve que una institución protectora de derechos humanos emita una medida cautelar y trate de darle seguimiento si lo que tiene enfrente
quizás sea una aceptación de la medida cautelar, pero que termina siendo una simulación de la autoridad para tratar de dar una protección eficaz a estas personas defensoras de los derechos humanos. Los defensores del medio ambiente son sin duda un grupo que debe merecer esta especial atención. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en consecuencia, pone el acento no solamente en este análisis de impunidad, pero sino también en una actividad de prevención. Mucho hemos hecho también hincapié en el autocuidado y en la autoprotección. Si una persona defensora de derechos humanos está inmersa en un ambiente que ya es de situación de riesgo, también debe de tomar las medidas correspondientes. No basta, por supuesto, que haga un llamado simple y sencillamente a algunas autoridades, sino que debe de empezarse siempre por un autocuidado, por un manejo propio de la situación de riesgo en la que se va a enfrentar cuando está realizando una labor de defensa de los derechos humanos. Estas son principalmente las actividades que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Después de estas dos interesantes ponencias de la señora Leiva y el señor Corzo, quisiera saber si hay alguna… Tienen ustedes la palabra y pueden plantear las preguntas que consideren. Sí, no sé si tenemos algún micro o algo. Vale, hay una pregunta aquí, en la cuarta fila, en el centro izquierda. No, aquí a la izquierda primero. Si os podéis levantar, se pueden levantar así. Vale. Gracias. Lo que sería interesante es que se presentase muy brevemente nombre y su procedencia, más o menos, y así. Mi nombre es Ismael, soy egresado del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Pues qué padre evento. Mi pregunta es para Edgar. ¿Qué está pasando a nivel estatal con las comisiones estatales de derechos humanos? Eso por un lado en este tema particularmente, y por el otro, ¿cómo garantizar verdaderamente el ejercicio autónomo de estas comisiones estatales? Gracias. Sí. Buenos días, muchas gracias por su ponencia. ¿Sí? Cogemos todas las preguntas, es que no lo hemos dicho, entonces mejor recogemos las preguntas y luego respondemos. Bueno, gracias, disculpe. Sí, soy Nick, yo vengo por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, también soy estudiante de doctorado y estoy investigando justamente esta temática. Tenía una pregunta para usted, Alejandra. ¿Puede explicar un poco más sobre los megaproyectos? ¿Quiénes son específicamente los dueños de los megaproyectos? ¿Son empresas transnacionales, élites nacionales? Y en el último caso, ¿de dónde viene también el financiamiento de estos megaproyectos? Gracias. Mi nombre es Juan Antonio Bolaños Cortés y soy embajador humanitario y de paz de las Naciones Unidas. Mi pregunta es, ¿cómo se puede abatir la impunidad aquí en México? Y más que nada, ¿cómo se puede hacer que la autoridad se pueda ejercer? Gracias. Muy buen día a todos. Soy Magdalena Cervantes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Una pregunta muy concreta al doctor Corzo, y es si nos puede dar su opinión sobre el mecanismo de protección de defensoras y defensores. Es decir, es un mecanismo que ya lleva años funcionando y que cabe, creo, preguntarnos qué resultados ha dado, en qué cosas se ha quedado corto, y pues ideas, creo que ese será un tema que se abordará. También, Alejandra, si tú tienes ideas, lo comentaste en tu intervención, para fortalecerlo. Es decir, México cuenta con una institucionalidad para proteger a defensoras y defensores, y pareciera que pues no da o no sirve no está sirviendo lo que debería. Entonces, si nos pudieran dar sus opiniones ambos sobre el mecanismo, sus deficiencias, fortalezas. Muchas gracias. Bien, pues supongo que para respetar el tiempo, soy un obseso del tiempo, pero las mesas acabamos de empezar y hay mucho tiempo. Les daría como 5 minutos a cada uno, si les parece bien, 5 o 7 minutos. Responden en el orden de intervención. ¿Sí? Bueno, sobre la pregunta de los megaproyectos, pues
como mencionaba un poco en la gráfica, los proyectos que están relacionados con la violencia y con las agresiones que hemos identificado en las notas de prensa y que los hemos identificado públicamente, pues también están relacionados con casos muy conocidos en los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo proyectos de infraestructura, proyectos de minería. Creo que no es como, es muy evidente y en notas de prensa también se ha señalado cómo o de estos proyectos, pues detrás están muchas empresas transnacionales, están empresas también nacionales, sobre todo lo que tiene que ver minería, pues hay una gran inversión extranjera, sobre todo de minerías canadienses, que tienen mayoritariamente las concesiones en este país. Y bueno, el capital también, la tarea de investigación corporativa, de rastrear el capital, pues también no es nada fácil. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil mexicanas como Poder que hace un gran trabajo sobre la investigación corporativa para también mostrar este mensaje y que llegue no solamente a ciertas autoridades o a los estados mexicanos, sino también a la responsabilidad que tiene la actividad empresarial frente a los derechos humanos, ¿no? Si bien la responsabilidad recae en el Estado y cómo el Estado tiene el control y cómo regula la actividad empresarial en este país, sobre todo, por ejemplo, sabemos que la ley minera es una ley sumamente flexible, que no hay una armonización entre la legislación ambiental y los derechos humanos, no hay una perspectiva de derechos humanos en la legislación ambiental que puedan garantizar mecanismos efectivos de participación y pues que también eso está generando muchísima conflictividad. Pero también es muy importante señalar que hay proyectos del Estado que también están relacionados con casos y con conflictos socioambientales, puntualmente proyectos hidroeléctricos que son empujados por la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y que también nos preocupa mucho cómo hay una actividad o hay una proactividad, por ejemplo, de casos relacionados de proyectos hidroeléctricos impulsados por la CFE, donde se han presentado denuncias contra personas defensoras del medio ambiente en diversos casos. Uno de ellos son las personas defensoras de Cuetzalan por varios proyectos hidroeléctricos y de infraestructura para que están relacionados con energía y minería en la Sierra Nororiental de Puebla. Entonces, creo que sí hay una labor importante de justamente… Sabemos dónde están algunas inversiones y quiénes proactivamente llevan esos proyectos. Yo creo que sin duda uno de los grandes problemas es que muchas veces las autoridades no son conscientes de cuándo se está frente a la defensa del medio ambiente y en ese sentido no podrían o deberían de criminalizarse las actividades de defensa del medio ambiente solo porque una comunidad quiere defender su tierra y territorio y se señalan y se presentan denuncias por ser opositores a la construcción de una obra pública que hemos identificado pues ese tipo penal donde por el cual se denuncian a las personas y que debería de haber una revisión de esos tipos penales y cómo se aplican, ¿no? Y contestando un poco la pregunta sobre el mecanismo federal de protección, pues también hemos señalado desde la sociedad civil cómo es importante ya también mudar del paradigma de la protección individual a una protección colectiva, ¿no? La defensa ambiental y la defensa de derechos humanos es colectiva. Sobre todo la defensa ambiental que está relacionado con la defensa del agua, la defensa del medio ambiente, la defensa de derechos colectivos de comunidades indígenas y pensar que la protección individual y que se base solo en medidas físicas como otorgar un botón de pánico o otorgar medidas de infraestructura en una casa donde las personas defensoras se sienten más enjauladas que protegidas, pues no son medidas que realmente estén funcionando, ¿no? Y donde la gente realmente se sienta libre de poder seguir haciendo su labor de defensa y que también hay un nivel de desconfianza muy fuerte
al señalar al Estado mexicano o ciertas autoridades como agresores y que sean ellos mismos quienes te protejan. Eso ha sido una de las cosas que se han señalado. También la perspectiva de género está muy ausente en las medidas de protección, ¿no? Señalar que hay impactos diferenciados de las agresiones a mujeres defensoras y que se tienen que visibilizar y tomar en cuenta. Y que también lo que nosotros hemos dicho, el mecanismo está actuando de una manera muy reactiva, que no está garantizando la defensa del medio ambiente ni la seguridad, ¿no? Creo que el asesinato del compañero Julián Carrillo en Chihuahua es uno de los casos que más nos han dolido. Julián era beneficiario del mecanismo de protección. En ese sentido, estamos viendo que no está funcionando en esos contextos donde las comunidades están en contextos aislados, donde hay una ausencia del Estado y donde hay una fuerte presencia de la delincuencia y del crimen organizado. Entonces, tenemos que mudar a no solo una reestructuración, sino también a una perspectiva de seguridad, hacia una perspectiva más comunitaria y colectiva. Sí, en relación con lo que preguntaba primero Ismael, ¿qué pasa a nivel estatal con las comisiones estatales de derechos humanos? Existe un sistema nacional de organismos de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Esto implica Comisión Nacional, pero también comisiones estatales de derechos humanos. Aquí lo que nosotros tratamos de tener como visión, como línea de trabajo, es una actividad conjunta. Sí, siempre, hay muchos casos, sería imposible para la Comisión Nacional estar todo el tiempo cerca de donde tienen lugar estos lamentables hechos. Por eso en muchas ocasiones trabajamos de manera conjunta. Ya después hacemos un filtro para ver si es algo que quede en el ámbito estatal o es algo que sea propio del ámbito nacional. En ocasiones incluso nosotros ejercemos la facultad de atracción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto lo podemos traducir a la perspectiva de nivel estatal. En ocasiones las comisiones estatales pues tienen su ámbito de análisis bastante restringido y necesitan del apoyo nacional, pues porque trasciende el interés del Estado una determinada situación. Entonces ahí intervenimos nosotros, en conjunto, insisto, con la Comisión Estatal. La autonomía, bueno, pues la autonomía se gana, yo creo, que a través de la emisión de las resoluciones de cada organismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos. No solamente es el nombramiento, sino es el ejercicio diario. Y ahí recuerdo mucho las palabras del actual presidente de la Comisión Nacional, que decía, es que las instituciones protectoras de derechos humanos por definición son incómodas. Y es muy sencillo, porque cuando le estás recordando a una autoridad que no debió haber hecho eso o que debió haber hecho otra actividad, pues resulta incómodo para el titular de esa autoridad a la cual te estás dirigiendo. Entonces hay que ganarla día a día, esa autonomía, y sobre todo que vas a estar supervisando la labor de las instituciones gubernamentales, ya sea a nivel estatal o a nivel federal. En relación con lo que dice Juan Antonio, abatir la impunidad, pues ese es el problema que señaló el presidente de la Comisión Nacional, y reitero yo, ¿cómo hacer para abatir la impunidad? En primer lugar, si se va a ser reactivo, es decir, si ya tuvo lugar la violación de los derechos humanos, pues entonces sí, exigir un derecho que también tenemos todos, que es a la debida procuración de justicia. Entonces, las autoridades ministeriales tienen que realizar con debida diligencia sus actividades. ¿Eso qué implica? Que haya protocolos, que haya un actuar inmediato. ¿De qué me sirve a mí que estés investigando un homicidio de una persona defensora, pero si no ves la línea de investigación de la defensa? O sea, no se trata de cualquier persona que está. Todas las vidas son igual de valiosas, eso siempre lo hemos dicho, pero resulta que esa persona estaba dedicada a una actividad de defensa. Entonces tienes que agotar una línea de investigación inmediata, rápida, con protocolos especiales. De otra manera no vas a poder tener resultados. En el análisis que hicimos en la Recomendación General número 25, pues nos dimos cuenta que incluso el inicio de una averiguación tardaba. A veces solamente se levanta un acta, no se hace una averiguación o carpeta de investigación hoy en día.
día, o no se realiza la actividad de estar pidiendo la información, o el video que había no se pidió y ya pasó una semana y se borró el video. Pues entonces, si no estás actuando con diligencia, no vas a poder tener un resultado. Y ese resultado tiene que ser rápido, prácticamente inmediato, porque si pasa un año y no haces nada, pasan 2 años o 5 años, pues dime si lo que no pudiste hacer un año, ¿qué garantías hay para que lo realices en 4 o en 5 años? Entonces, es muy importante esta labor reactiva, ciertamente, pero de procuración de justicia. Pero también es muy importante, pues no es abatir la impunidad, sino evitar que haya casos para reaccionar, y eso se llama prevención. Entonces, en esa parte también tenemos nosotros que caminar bastante. Finalmente, el mecanismo. El mecanismo, ciertamente, hemos visto su evolución. 2012, actualmente les decía 800, casi 500 de defensores beneficiarios y 300 periodistas. ¿Esto pudiera ir creciendo? Sí, ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Y pareciera que las tintas, aquí pido al moderador un par de minutos más, indulgencia ante esa obsesión del tiempo. Entonces, en este mecanismo, pues hemos visto que ha ido creciendo y creciendo, y resulta que la mayoría de los casos son locales. Entonces, es un mecanismo nacional, sí, pero que hace falta una mayor colaboración con las autoridades estatales. La pregunta es, ¿y las autoridades estatales, Zapá? O sea, ¿qué están haciendo las autoridades estatales? Porque no nada más se trata de que a una persona la privaron de la vida o la amenazaron a nivel estatal, mecanismo nacional. No, hace falta también una respuesta a nivel estatal, porque hay una corresponsabilidad en este actuar. Tenemos un modelo aparcelado. ¿Cómo lo veo por aparcelado? Pues es que tenemos una fiscalía especializada para los delitos de libertad de expresión y un mecanismo. Entonces me dicen, es que el mecanismo no hace investigación. No, el mecanismo no hace investigación. Quien hace la investigación es la Fiscalía, la FEADLE. Entonces hace falta coordinación entre ambas instituciones. Oye, el mecanismo no te va a dar esa investigación. Exígeselo a la FEADLE, y exígeselo a la FEADLE no significa solamente la FEADLE, también las procuradurías estatales. En ocasiones vemos esa posible interacción que hay, a veces no nos da mucha certeza, de una Fiscalía General de la República con una Fiscalía Estatal, y no sabemos quién de las dos va a actuar. Ambas son responsables, hay que ver si atrae o no el caso y qué es lo que se está realizando, pero la investigación las hace la Fiscalía. Entonces, el mecanismo, ¿qué debe hacer? 2 cosas muy importantes. Uno, sí, ser reactivos. Tienes que darle seguridad, tienes que darle botón de pánico. Obviamente tiene que haber un uso racional de esas medidas de protección, pero el mecanismo también creó ya hace un año, y en eso estábamos en deficiencia, una unidad de prevención. El mecanismo también tiene que realizar actividades de prevención, para esa parte que le digo que es importantísima, pero además hay que adicionarle un servicio civil. Hemos visto, y así lo señalamos desde la Recomendación General 25, que hay mucho movimiento de personal. Eso implica una curva de aprendizaje cada vez más amplia, incluso pérdida de la expertise que ya se tiene. Y finalmente, materia de presupuesto. Ha sido una constante, desafortunadamente, el presupuesto. Se tiene que estar, el año pasado estuvimos pidiendo a mitad de año más presupuesto para terminar. Incluso a final de año pedimos presupuesto para terminar el año y empezar este año. Pues ya me veo en 3 meses pidiendo nuevamente presupuesto, lo digo como Comisión Nacional y porque formamos parte de la Junta de Gobierno, pedir presupuesto para el resto del año. Ya que si las autoridades, como hemos escuchado, dicen se le dio a empresas privadas y ahora lo va a retomar el Estado, bueno, pues habrá que ver que efectivamente la Policía Federal o la policía que intervenga en verdad dé la seguridad que estamos buscando. Sí hay que fortalecer este mecanismo y soy de la opinión, como muchos aquí, que no es una sola medida, tiene que haber toda una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Antes de seguir, porque hay más tiempo para preguntas, para poder explicarse un poco más, quería señalar que no lo hemos dicho antes, pero que acabo de saber y que quería hacerlo público, que el señor Guadalupe Espinoza no ha podido venir por motivos de salud. Es que recién ha estado operado, entonces debía decirlo. Dicho esto, tenemos una posibilidad de hacer 2 preguntas más o hacer alguna aclaración al respecto de alguna cosa que hayan tenido que decir de forma breve. Sí, hay una pregunta aquí delante.
Buenos días, de antemano, muchas gracias. Mi nombre es Raquel, vengo del Instituto de Asistencia Integral Aguilar y Asociados AC. Y ¿qué tanto ayudaría la transparencia como defensores de los recursos que se designan, así como de los actos que se realizan para evitar la criminalidad? Gracias. Bueno, la criminalización, perdón. Pregunta aquí. Alejandra Yagüe, del Estado de Morelos. La pregunta también es para los dos. ¿Estarían de acuerdo en que entonces se cambiara el nombre de la Profepa y se creara una fiscalía especializada también, pero donde pudiera atender la Profepa en este cambio justamente las tres vías? Está atendiendo lo que es la cuestión administrativa, la cuestión penal, pero faltaría justamente darle el enfoque especializado también a lo de derechos humanos para los defensores ambientales con un presupuesto y pues cambiarlas, ¿no? Porque también existe en el congelador en Cámara de Diputados la iniciativa de la creación de los tribunales ambientales, pero antes de los tribunales deberían de existir las fiscalías especializadas o bueno, el cambio de la Profepa, ¿no? Sobre el tema de transparencia, quiero entender un poco que se refiere a la transparencia de los recursos del mecanismo. En ese sentido, creo que, bueno, el tema de la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información creo que es vital para una sociedad democrática y creo que también es vital para la defensa del medio ambiente. No es tanto así que el Acuerdo de Escazú lo establece como uno de los derechos de acceso fundamentales en materia ambiental. Y es también una herramienta para la defensa del medio ambiente y una herramienta vital para la defensa en general de cualquier derecho humano en este país. Específicamente creo que tenemos que avanzar en la rendición de cuentas y en la transparencia. O sea, al final tenemos una ley general de transparencia, pero que sin duda a veces han existido casos de reserva de información o de confidencialidad donde también se han logrado algunas sentencias para poder acceder a esa información, sobre todo cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o casos de interés específico y relevante para la sociedad. Y creo que también por ahí hay un tema pendiente, justo se señalaba, ¿no?, sobre el presupuesto del Mecanismo Federal de Protección. También hay una investigación de la organización Fundar donde señala que se debe de mejorar la transparencia del Mecanismo Federal de Protección, ya que no se puede saber a profundidad cómo se han usado los recursos para las medidas de protección. En ese sentido, creo que también debería de haber avances en ese sentido de la transparencia y del uso del presupuesto del mecanismo para saber dónde se tienen que fortalecer las capacidades internas y también cómo se están utilizando los recursos para también poder avanzar a una política integral en materia de protección. En materia ambiental, pues creo que también, o sea, sí, uno de los pendientes son los tribunales ambientales, que también lo vemos como una medida muy importante, sobre todo para el tema de reparación ambiental y para el tema de reparación integral en materia de violaciones a derechos humanos, y que ese es un gran pendiente. En la situación de la Profepa, y yo ahí quiero también señalar que falta también mucha capacitación a funcionarios públicos en el sector ambiental, sobre todo porque a veces una de las cuestiones que identificábamos en la protección colectiva era cómo tanto funcionarios del mecanismo como de otras instituciones ambientales sabían qué es la defensa ambiental y cuándo se está frente a una persona defensora del medio ambiente, porque como defensores del medio ambiente, ninguna comunidad pues se va a presentar con esa credencial, ¿no? Incluso a veces asumirse como tales es un proceso y que a ellos, que las comunidades lo ven como algo natural defender su medio ambiente y defender su tierra y defender su territorio, porque está ligado a una cosmovisión y una cuestión cultural inherente. En ese sentido,
creo que hace falta también la capacitación y la sensibilización, más allá de las reformas estructurales y los pendientes en materias de políticas públicas ambientales que están señaladas en la LGEP y en las reformas y en la Ley de Reparación Ambiental. Pero sobre todo creo que esta cuestión de capacitación y sensibilización, que por un lado lo ha hecho también la CNDH como parte del cumplimiento de los puntos recomendatorios en algunas recomendaciones en materia ambiental, pero creo que sin duda es importante sí esa capacitación y sensibilización en el sector operativo de las instituciones ambientales, pero también a los niveles locales, ¿no? Y a los niveles, en todos los niveles y en todas las esferas, porque hay una contradicción en cómo está la legislación, en cómo se otorgan ciertos permisos, tanto a nivel municipal como federal, y cómo se actúa frente a la defensa del medio ambiente cuando alguna comunidad está defendiendo sus derechos humanos frente a ciertas medidas ambientales o frente a ciertas actividades o proyectos de infraestructura y desarrollo. En relación con lo que comentaba Raquel, la transparencia, aquí a riesgo de incurrir en alguna falta de propiedad en el tema, sobre todo que está la excomisionada María Marván, el tema de transparencia, pues yo creo que es importantísimo. Casualmente el día de ayer teníamos una reunión con algunos defensores de derechos humanos y el origen de todo fue 20 postes de luz. 20 postes de luz que significó determinado presupuesto. Finalmente esos 20 postes de luz no se pusieron, quedaron 8. Y todo comenzó por preguntar, ¿y el resto? Obviamente con el presupuesto que se había asignado se pusieron 8 postes. Seguramente se requeriría otro presupuesto igual, que era para 20, para poner ni siquiera 20, sino serían 16 postes. Entonces todo empezó por preguntando, y ese dinero, es más, ese dinero fue a parar a otro lugar que nada tenía que ver con la instalación de esos postes. Si tuviéramos transparencia más fuerte, si en verdad llegara a todos los lugares, casos como este no hubieran surgido. Esa persona solamente por preguntar y hacer su labor tuvo que salir corriendo de un determinado lugar. ¿Por qué? Pues porque la persiguieron, incluso la secuestraron por unas determinadas horas. Afortunadamente no perdió la vida. Entonces, las cuestiones de transparencia son muy importantes, no solamente desde un mecanismo. Actualmente el mecanismo está siendo sujeto de una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual me parece muy correcto. Todos los servidores públicos estamos expuestos a recibir una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, con independencia de las auditorías internas del órgano interno de control. Entonces, eso siempre es bueno porque se transparenta los recursos que tiene la institución o bien los recursos que tiene una determinada autoridad para utilizarse. En relación con lo que nos comenta Alejandra, la Profepa, yo aquí nada más quisiera señalar 2 cosas. La investigación de los delitos es competencia de la Fiscalía, ya sea General de la República o General de Justicia. Yo no se lo daría a otra autoridad la investigación de los delitos, porque eso además así está señalado en la Constitución. Sí le dejaría a la Profepa y a cualquier otra autoridad, y eso con base en el artículo 1 de nuestra Constitución, último de los párrafos, párrafo tercero, en donde dice que todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos. Pues sí, Profepa, que le ponga el acento correspondiente a los derechos humanos, es una obligación constitucional y, si me apuran, también internacional vía artículo 1 de nuestra Constitución. Es decir, yo creo que cada autoridad administrativa tiene que apurar en el cumplimiento y prevención de los derechos humanos, en el ejercicio de las facultades que le han sido legal o constitucionalmente atribuidas. Y lo que es la investigación de los delitos, yo sí soy partidario de una investigación especializada,
Muchos hacen la crítica de que esa investigación especializada pues terminaría atomizando toda la investigación, porque ahorita serían, pues como son defensores, son periodistas, son personas migrantes, y así nos vamos a seguir y habrá tantas fiscalías especializadas como sector o situaciones de vulnerabilidad se encuentren determinadas personas. No obstante eso, aquí lo importante es que se debe de tomar muy en cuenta la línea de investigación de la función que está realizando la persona. Si es periodista, oye, pues no dejes a un lado lo que escriba, por favor. Si es defensor, no dejes a un lado que está realizando, se está oponiendo a la construcción de un megaproyecto. Eso no son palabras menores. Esa línea no la puedes investigar. Si eso implica que se cree una fiscalía especializada, estoy de acuerdo. Si eso implica que haya una unidad especializada, estoy de acuerdo. Si eso implica que sean 2 personas o 3 personas que estén liderando una determinada investigación, estoy de acuerdo. A eso le llamo yo especialización, que haya personal, no creación orgánica necesariamente, pero personal destinado a realizar esa investigación y que tenga esa expertise, esa forma de entender mejor la privación de la libertad. Y como el tiempo finalmente ha sido un poco más holgado, ¿qué pasa con una parte importante que es la prevención, la sensibilización? Nos hemos topado con eso que les dije de la campaña. Yo creo que sí hace mucha falta el reconocimiento de esa labor. Muchos lo sabemos, son lanzados a la arena. Los defensores no se hacen solitos, son lanzados a la arena. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor una madre dice, es que mi hijo lo privaron de la libertad, voy a la Procuraduría o Fiscalía y no me dan resultado. Pues empieza a mover, y finalmente se encuentra que hay otra mamá u otro papá que le pasó lo mismo y que no da resultado a las instituciones. Pues bueno, están siendo lanzados a la arena. Sí, oye, es que están quitando el lugar donde yo vivo, pues van a crear tal lugar, van a crear tal obra. Bueno, pues empieza uno preocupado, pero después se suma con otros y con otros. Son lanzados. Entonces, es muy natural que debe haber una sensibilidad de la labor que se realiza. No es solamente por estar oponiéndose a una institución gubernamental. Entonces, aquí el problema que hay es, ¿y a qué gobierno le interesa hacer una campaña para decir que las personas sean sensibles en relación con lo que hace mal el gobierno? Entonces tenemos una barrera importantísima. Aquí hay que crear una sensibilidad, y una sensibilidad también desde los servidores públicos. Es que se apoya a un defensor y significa pues que las instituciones no están funcionando bien, y aquí compartimos el mismo interés, defensores civiles, decimos, de derechos humanos, o bien defensores públicos como nosotros, y al final del día ambos somos incómodos. Ambos somos incómodos. Pues entonces una labor de sensibilización, de una campaña, no vendría mal, pero dirigida muy importantemente a los servidores públicos. Gracias. Rápidamente, para complementar, quisiera señalar que en la visita y que se hizo del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, ahí se señalaron recomendaciones específicas para la Profepa, sobre todo en sus cuestiones y sus labores de contar con el personal capacitado y suficiente, y de mejorar todo lo que tiene que ver con sus atribuciones de inspección y vigilancia. Entonces, en ese sentido, me parece como muy importante que la Profepa, así como otras autoridades e instituciones ambientales, pudieran trabajar en esas recomendaciones puntuales que se les han señalado para poder, para que las denuncias populares y ese procedimiento administrativo realmente pueda ser un mecanismo efectivo para el acceso a la justicia en materia ambiental. Y también coincido en que en materia de periodistas y libertad de expresión existe una fiscalía especializada, y también hay un protocolo homologado para la investigación en contra de delitos cometidos contra personas periodistas, y que estaríamos esperando que también hubiera algo similar para las personas defensoras de derechos humanos, donde realmente se pudieran investigar las agresiones a profundidad por parte de la Fiscalía General. Gracias. Muchísimas gracias, siento la presión.